Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar de nuevo acá conmigo en Tripeando. Hoy quiero platicarles de un tema bastante importante que es sobre cómo validar tus estudios acá en Portugal. Les voy a contar acerca de mi experiencia y les voy a dar ciertos tips e informaciones que les pueden servir. Así que si ustedes están interesados, acompáñenme y vamos a comenzar. Para los que no me conocen, yo soy una salvadoreña que vive en Portugal hace 2 años y medio, por ahí, 2 años y poco más con mi familia. Estamos acá viviendo en Portugal, vivimos en Porto y les voy contando todas nuestras experiencias. Así que si les interesa el tema sobre vivir acá en Portugal o si les gusta el turismo, pueden suscribirse al canal y darle a la campanita. Me ayudaría muchísimo y es gratis. Bueno, les voy a contar de que yo quería hacer ese trámite porque yo quería estudiar una cosa distinta. Yo vi que para poder estudiar lo que yo quería solo era necesario pues tener un 12.º año, como ellos lo dicen, en mi caso es un bachillerato o mis estudios de secundaria, solo era necesario tener eso en mis equivalencias y yo pensé que iba a ser muchísimo más sencillo, pero no. Si ustedes quieren tener unas equivalencias acá en Portugal, pues ya sea para secundaria o para universidad, pues no son procesos distintos y les voy a dar ciertas generalidades del caso de títulos universitarios o técnicos, pero me voy a enfocar más en el proceso que yo sé, que son el título de secundaria. El trámite de estudios, el trámite de equivalencia de estudios son distintos trámites si es para un título universitario técnico que para escuelas, para bachillerato, no sé cómo le dirán en su país, pero para estudios secundarios. Entonces, esto lo tiene que ver el Ministerio de Educación, en cambio, los títulos universitarios y todo eso ya lo ve universidades o centros técnicos. Les voy a contar de que yo me acerqué a la escuela secundaria más cercana de donde yo vivo, de mi residencia. Yo me acerqué y les llevé todos los documentos que yo había averiguado. Yo estuve preguntando y me dijeron de que muchas personas me explicaron que ni siquiera habían llevado unas traducciones. En Portugal, siempre los procesos, lastimosamente, no creo que debería ser así, pero lastimosamente en ciertas ocasiones depende mucho de la persona que le reciben los documentos y quién le llevan los procesos. Así que en mi caso, me dijeron de que sí, que yo sí necesitaba unas traducciones, pero yo me había encontrado un decreto en donde decía de que si los documentos que se presentaban eran en español, inglés y francés, no eran necesarias traducciones. Ellos vinieron y me los aceptaron. Me vieron el decreto que yo les llevaba y me dijeron, sí, está bien, entonces se las vamos a aceptar. ¿Qué sucedió? Me dijeron, empezaron a revisar antes de recibirme todos los documentos que eran el título apostillado, era las notas del último año apostilladas, mi documento de identidad y un recibo en donde yo comprobaba a dónde yo vivía, porque si yo no vivo en este sector, no me pueden aceptar a mí mi proceso. Entonces, eh, yo presenté todo eso, pero ellos al revisar vieron que yo no estaba dentro del listado de países privilegiados que ellos tienen. Y lo digo así porque ellos tienen un listado de países con los que ya están familiarizados. Entonces, cuando ustedes están dentro de esos países, el proceso es muchísimo más fácil. Y la escuela les hace todo el trámite tal vez una semana. Me han dicho muchos que una semana y media. Pero lastimosamente, como yo no estoy dentro de esos países, yo soy salvadoreña. Tengo entendido que también Canadá tiene ese problema y también, bueno, no sé qué otro país, pero hay países como Venezuela, Brasil, por supuesto, Angola. Hay países con que ellos ya están tan familiarizados con todo el sistema educativo de estos países que se los hacen en la escuela secundaria. En mi caso no fue así. No hay muchos salvadoreños por acá. Entonces, mi proceso tenía que verlo el Ministerio de Educación.
Me tomaron todos los documentos, le firmé un recibo, me lo dieron y me fui. Pasó el tiempo. Y yo les cuento que yo realmente tenía intenciones de estudiar, así que me fui a un lugar y les comenté que yo ya estaba dentro del proceso y ellos pensaron, pues claro, que un proceso sencillo y que ya me iban a dar todos mis documentos, entonces me aceptaron. Comencé a estudiar, yo estaba tan feliz porque comencé a estudiar y y ellos así me aceptaron en espera de que me iban a dar los documentos rápidos, pero no fue el caso. Pasó el tiempo, pasaron los meses y no tenían respuesta. Yo iba a la escuela y me decían de que no tenían ninguna respuesta del Ministerio de Educación, entonces teníamos que esperar que ellos ya no podían hacer nada más. Entonces, yo escribí directamente al Ministerio de Educación. Les voy a dejar también el link en la descripción por si ustedes quieren darle una ojeada a todo esto al Ministerio de Educación para que vean trámites y todo. Yo escribí y ellos me contestaron diciendo que no tenían ningún proceso a mi nombre. O sea, pueden imaginarse, yo realmente dije, se perdieron mis documentos, no tengo esos papeles, ¿dónde los voy a conseguir? Es diferente porque esos papeles yo me los había extraído, ir a conseguirlos como, bueno. Yo me fui con la escuela con este correo que ellos me mandaron y les dije, miren, ustedes no le enviaron nada. Acá me están diciendo que no tienen mis documentos y claro, claro, ellos se preocuparon porque dijeron no puede ser, nosotros lo enviamos, vamos a investigar. Pasaron como una semana y media y me mandaron a llamar y me dijeron de que lo que había sucedido era que el Ministerio de Educación no recibe online y que ellos se habían equivocado y habían hecho el proceso de forma online. Entonces ellos tenían que mandarlo físico, pero aparte de eso, les mandaron a decir que yo tenía que traducir todos los documentos. Entonces me los devolvieron. Fui a hacer los trámites de traducción, conseguí a un traductor certificado, también iban los documentos notariados, regresé, volví a meter todos los documentos, me los aceptaron. Pasa el tiempo, pasaron las semanas de nuevo. Y yo empecé a escribir directamente al Ministerio de Educación porque ya sabía que ahí me podían contestar y dar razón. Pasaron las semanas y solo me decían que estaba en análisis técnico, que no tenían nada todavía. Después de un tiempo recibí un correo diciendo de que ellos para hacer unas equivalencias necesitaban también las notas del primer año de bachillerato o primero de secundaria, no sé cómo les llamarán, no solo la del último año. Entonces, yo me acordaba que yo tenía unas notas que yo había pedido para un proceso en Canadá. Eran unas notas que estaban en inglés, eran del colegio, pero claro, esas no estaban apostilladas porque por ser una escuela privada, un colegio privado, no podía tener una apostilla porque no era hecho por ningún funcionario público. Entonces, yo fui a preguntar a la escuela y me dijeron, mándela así. Yo tomé esas notas, bueno, paréntesis, para los que no saben, estaban en inglés porque era un proceso de Canadá, porque si ustedes no saben, he tenido una relación larga con Canadá. Y si ustedes quieren saber, pueden ver ahí en mi canal, pueden ver si ustedes quieren saber un poco sobre esa historia. Y otro día les contaré más. Pero bueno, estaba en inglés. Vengo yo y dije, pensé, bueno, tal vez lo que voy a hacer es que las voy a ir a traducir para no tener ningún problema y que las firmen el notario también. Entonces yo así las entregué traducidas. ¿Qué sucedió? Pasaron el tiempo, pasaron los meses, igual lo llevé allí a la escuela, ellos se los mandaron. Pasó el tiempo y ayer, no, el lunes, hoy estamos en un viernes, el lunes yo recibí un correo porque ya era casi que ya por hobby, todas las semanas yo escribía preguntando por mi proceso. El lunes en la mañana yo ya tenía una carta diciendo de que no me podían aceptar el documento que estaba en inglés porque no era el idioma de mi país, tenía que ser un documento en español, tenía que estar apostillado, tenía que estar traducido, tengo que volver a presentarlo. Después, después de los 2 días siguientes, o sea, el miércoles.
Me mandaron a llamar de la escuela, que es donde yo había hecho todos los documentos y me dieron ya la notificación, el mismo correo electrónico. Aquí están todos los documentos que ellos me están pidiendo ahora. Dentro de ellos dice título o diploma de bachiller legalizados por embajadas, servicios consulares. Yo ya lo entregué, igual voy a tratar de buscarlos otra vez y volver a hacer todo ese proceso. Quieren que estén las notas del primer año en español apostilladas, traducidas y también, pues claro, con el notario de la traducción. Mi problema real era en lo que les explico de que cómo iba a ser para postear estas notas de un primer año. Todavía estuve hablando al Ministerio de Educación y bueno, ya lo resolví, ya se los cuento. De ahí también quieren, aparte de eso, me ponen acá en la carta de que quieren un documento en donde se establezca cuál es el método de evaluación, que si un 8 significa que sea aprobado, que si un 5 necesita que sea aprobado o reprobado, bueno, eso es lo que ellos necesitan. Necesitan un método de evaluación. Y también, pues claro, ellos quieren prácticamente que les aclare todos los puntos de los del primer año, porque para ellos no les parece que estén en español y que estén en inglés, perdón, y que no tengan una forma de evaluación, no entienden cuál es la forma de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hablé con el Ministerio de Educación. Ellos lo que me dijeron, pues claro, no me pueden dar las notas del primer año, pero lo que me dijeron fue de que fuera a mi colegio, pidiera las notas y esas notas las llevara al Ministerio de Educación. Ellos me las van a autenticar y autenticadas yo las puedo llevar a postillar porque ya van a estar autenticadas, van a estar selladas por un funcionario público. Y siendo así, si ya las puedo apostillar y ya con eso ya puedo hacer todo el otro trámite. Hasta el día de hoy yo ya terminé de estudiar lo otro, pero no he podido tener los estudios validados. Y como no he podido tener los estudios validados, tampoco tengo inscrito lo demás que yo estudié. O sea, tengo que terminar de hacer todo este proceso para que me puedan registrar que yo también estudié. Me ha armado mucha paciencia, así que si ustedes están haciéndolo, yo de verdad que espero que ustedes estén dentro del listado de países privilegiados y no les pase como a mí, pero si ustedes no están dentro de esos países, pues ármense de paciencia, que al final ustedes tienen que enfocarse en lo que ustedes pretenden hacer. ¿Qué les sirve? ¿Para qué les sirve? Pues si ustedes quieren estudiar, continuar estudiando, cambiar de estudio, cambiar de carrera, o si ustedes pues quieren comprobar que han estudiado para poder trabajar sobre eso, entonces pues para eso les sirve. ¿Qué pasa con los procesos de títulos universitarios y los procesos técnicos? Entiendo que tal vez puede ser hasta un poquito más complicado. También depende del país, depende de las personas que le toman el caso. Entonces, aparte que en cuanto a los títulos de universitarios y también los títulos técnicos, diplomas técnicos, pues hay tres tipos de procedimientos. Uno es el reconocimiento automático, otro es el reconocimiento de nivel y otra es la equivalencia de grado académico. El reconocimiento automático es si un título pertenece a una lista de grados académicos reconocidos automáticamente por el sistema portugués. Con el reconocimiento de nivel, es que si quieres que tu título sea reconocido en un nivel académico específico, tengo entendido también que se podría utilizar en caso de que quisieras continuar estudiando. Si comenzaste una carrera, no la terminaste, puedes traer todos tus estudios, pedir el nivel que estás para poder continuar. Y la equivalencia de grado académico, esto es si necesitas que tu formación sea evaluada en profundidad para validar asignaturas, contenidos y competencias adquiridas. Esto es muchas veces para profesiones ya reguladas como la medicina.
Eso es lo que yo he podido averiguar sobre los reconocimientos de títulos universitarios y técnicos. No indagué mucho más, pues no fue el proceso que yo seguí y no le puedo decir de primera mano realmente cómo es el proceso, pero eso es la información que les puedo dar, que espero que les sirva. Sí, en mi caso, como les digo, sí tienen que ir todos los documentos apostillados y traducidos, así que yo espero que tener buenas noticias tal vez en los próximos 6 meses y que ya esté validado todo el proceso y que yo pueda tener ya todo el reconocimiento equiparado, el reconocimiento de los estudios que yo pretendo tener acá en Portugal. Así que amigos, esta es la experiencia. Espero que les sirva toda esta información. Y si ustedes están todavía en su país y pueden traerse sus documentos, pues no duden en traérselos, les va a servir muchísimo y se les va a facilitar muchísimo más las cosas acá. Bueno amigos, espero que les haya servido esta información, así que ánimo, si ustedes están en este proceso, tengan mucha paciencia y éxitos en todo. Recuerden que pueden suscribirse al canal, darle a la campanita y me dejan cualquier inquietud en los comentarios o cualquier cosa que a ustedes les gustaría saber de acá de Portugal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao.